Buenas tardes, hermosas, bienvenidas a nuestro podcast de esta semana del equipo de español. Yo soy Anastasia de Colombia, en República Dominicana, y hoy les tenemos un tema bien interesante que nuestro esposo celestial trajo a mi corazón sobre todo lo relacionado al ocultismo bajo la luz de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, y cómo Él nos limpió también de esas raíces de ocultismo en nuestra propia vida, en nuestro viaje. Eh, entonces, hoy me siento muy, muy feliz también porque cuando el Señor me mostró el tema y lo compartí con el equipo, Perlita me comentó que había una dama justamente esa semana que había llegado a través de nuestro cuestionario de evaluación matrimonial y pues tenía mucha inquietud al respecto. Así que bueno, es evidente que él está organizando como todo a su gusto para que podamos compartir de ese tema y eso es maravilloso. Me gustaría comenzar un poco como con el testimonio, porque de nosotras, como que quien tuvo un encuentro más profundo hacia ese tema ha sido Perlita, así que me gustaría pues que comenzáramos con el testimonio de ella y que pudiéramos ir ahondando en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha ido guiando pues a ella y a nosotras, porque mi camino fue muy distinto cuando yo llegué al ministerio, como que enfrentarme a los recursos, a los primeros cursos fue como mirar mi pecado, ¿sí? Todo lo que estaba mal en mí, incluso a través de la palabra de Dios, y confrontarme a eso para ver en qué cosas yo necesitaba ser limpia. Y creo que el tema de las cosas de ocultismo, para muchas no son muy claras porque uno puede decir, yo nunca fui a donde una bruja, pero, y eso me pasó a mí, pero sí había cosas muy profundas que yo desconocía de ocultismo y que el Señor me fue mostrando en el tiempo que pasaba con Él a través de la palabra. Pero pues digamos que eso lo vamos a ahondar un poco en nuestras experiencias, pero me gustaría comenzar a escucharte. Hola, muchas gracias. Soy Perla. Bueno, mi experiencia, como dice Anastasia, fue bastante profunda, porque yo sí toqué fondo con esa situación. Eh, bueno, para empezar, creo que todas nos identificamos aquí, que llegamos desesperadas, angustiadas, con miedo, con mucho resentimiento, con mucho dolor. Y en mi caso, como yo no tenía esa educación cristiana tan aferrada, aún sin tenerla, uno sabe que eso no está bien visto ante los ojos de Dios, lo sabe. Pero aquí es donde quiero aclarar que la desesperación puede ser tan grande, tan destructiva para nuestras vidas, que yo caí y quiero decirles cuál fue mi motivación para caer. El, el dolor. Si me pongo, yo empecé a hablar con mi mamá y le decía, ¿por qué caí? Por el dolor, por la desesperación de estar perdiendo algo que era mi vida. Así de simple, ¿no? Y creo que Sí. a eso caemos en las personas que caemos en esto de las brujerías, ocultismos, hechicerías, porque no queremos perder algo que queremos o buscamos obtener algo que deseamos. Ujú. ¿No? Entonces, ¿cómo fue que comencé yo? En mi desesperación, yo empecé, de verdad que yo no me acuerdo cómo es que terminé cayendo, pero tengo leves rasgos así. Y aquí quiero aclarar que todo tipo de brujería es malo. Hay gente que lo cataloga como brujería, magia negra y magia blanca. No, para el Señor todo tipo de brujería es malo. Y en aquel tiempo a mí me hizo resbalar con la brujería entre comillas blanca. Entonces, que se empezaban a hacer esas cositas y todo. Y eso me llevó a otro tipo de cosas. Horrible. Eso te trae, es terrible, o sea, es terrible cómo te envuelve el miedo, es terrible cómo te envuelve la desesperación.
que pierdes dinero, le inviertes tiempo y hasta le inviertes emociones negativas. Es decir, es un alimento vivo, un caldo de cultivo para todas las obras de la carne que la Biblia dice que no deberíamos tener. La ira, los celos, el enojo, el resentimiento, el conflicto, todo eso. E incluso te acrecienta la idolatría, que por eso yo pienso que es lo principal que caíste en toda esta circunstancia, que es la idolatría. Entonces, cuando yo me vi en esto, eh, pasé pocos meses por la gracia y misericordia del Señor. Yo me acuerdo y me río, pero me río en agradecimiento, pero esto es un tema bastante serio y muy delicado, porque si a mí me hubiera pasado algo y el Señor me hubiera quitado la vida en esa época, yo ya sabía a dónde me iba. O sea, ahora yo sé a dónde me iba. Ahora yo sé a dónde me iba. Entonces es un tema extremadamente delicado. Le abres puertas espirituales a todo. Mucha gente dice no creer en este tipo de cosas, pero más allá de no creer, uno tiene que estar consciente de que existe el bien y el mal y existe un mundo espiritual, un mundo espiritual. Ujú. Y hay unas fuerzas que nosotros no vemos y que por eso el Señor trata de protegernos. Y cuando caemos en este tipo de situaciones, abrimos nuestro hogar, las puertas de nuestro hogar para que cosas malas, espíritus inmundos, hagan cosas terribles con nosotras y con nuestras familias. Le abrimos las puertas. En aquel tiempo, yo recuerdo ay, ay, yo de verdad recuerdo y veo tantas cosas. Incluso veo cómo me decían, es que tal persona te mandó a hacer tal cosa. Es tal persona, y me aseguraban que era tal persona, o sea, son así, ¿no? Y ya cuando uno está en los caminos del Señor se da cuenta del engaño, se da cuenta de cómo juegan también con nuestra percepción y con nuestra debilidad. Y Ujú. todo eso de que te digan, a ti que te digan, tal persona, cuando estás fuera del conocimiento del Señor, a ti que te digan que tal persona te está haciendo daño, ¿qué es lo que crece en tu corazón? Todo lo Sí, peor que claro. puede existir y viene todo ese resentimiento. Para mí fue muy desgastante esa época para mí. En lo económico, en lo económico, yo mentí en ese tiempo, yo estaba casada y no me acuerdo, pero creo que mi esposo me había dado, bueno, mi ahora esposo me dio una tarjeta y yo saqué plata de esa tarjeta para poder hacer, hice pedazos de esa tarjeta a media calle, le mentí que me habían robado, o sea, ¿hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde llegué? Y, o sea, te lavan totalmente el cerebro. No, creo que te lavan totalmente el cerebro y fue terrible para mí, fue terrible para mí. Ese tiempo o sea, si ya el proceso que uno está pasando está lleno de incertidumbres, el aceptar ese tipo de situaciones horribles en mi vida me trajo mucha más incertidumbre. Les puedo decir que hizo acrecentar mi odio a millón, a millón. Yo estaba tan llena de odio, de amarguras, de resentimiento, de ganas de vengarme, así. Estaba muy, o sea, todo eso como que te abre las puertas a que se te acreciente toda la obra de la carne que puede existir. Y Ujú. fue en ese proceso que yo le decía al Señor, un día yo creo que la gracia de Dios me vio, que yo todavía veo esa esquina de mi casa aquí al frente mío, y yo digo, pues ahí en esa esquina donde yo clamé, no, y le dije, porque no conocía del Señor, no conocía de Remedy todavía, y yo le dije, Dios, yo no sé a quién recurrir, pero yo estoy tan llena de odio, yo estoy tan llena de resentimiento. Y digo, Ujú. si tú no me salvas, porque yo no quiero que mi hija crezca así. Yo no sé qué hacer. Y ahí fue que semanas después apareció RBI en mi vida y lo cambió todo. Me cambió el pensamiento, me presentó a mi esposo celestial, me presentó a mi Padre celestial, ¿no? Me presentó Ujú. todo un mundo nuevo de paz,
de paz. Y creo que una de las principales cosas que el Señor luego, ya cuando empecé a estudiar, ya cuando me di cuenta de todo lo malo que estaba haciendo y de la puerta horrible que yo le había abierto a mi hogar, me di cuenta que una de las principales cosas es el dos, son dos, el perdonar y el miedo. El miedo a no querer perder la vida, ay, a qué me agarro, a qué me sostengo, no, ese miedo. Y el otro, el no saber perdonar. El no saber Ujú. perdonar trae tantas consecuencias a la vida, le crecen a uno tantos sentimientos negativos. Sí, Y es donde yo digo, no, o sea, créanme que para mí fue una etapa muy oscura de mi vida, muy oscura de mi vida. Eh, Supe cosas que no quisiera haberlas sabido, experimenté cosas que no quisiera haber experimentado, pero yo solita me expuse. Esos son los pero peligros. ¿te refieres a cosas que no querías ver, no sé, de tu familia o como tal de esas cosas ocultas De ambas, espiritualmente? Ok. de ambas, de ambas, de ambas, porque muchas personas se niegan a hablar de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi casa sí se sentía feo, se sentía triste, que me dio una cosita y ya todo el mundo se peleaba, ¿no? Es totalmente diferente. Son cosas horribles, son cosas feas, y que no se sentía una paz ni una tranquilidad del querer estar en la casa. Ujú, Y tenemos que ser conscientes de que así como existe el bien, existe el mal. Nuestro amado nos lo dice, ujú. nuestro amado nos presenta que tenemos un enemigo que está como león rugiente para caer encima de nosotros, ¿no? Eh, Sí. y esas situaciones a mí me tenían súper mal. Yo recuerdo que estudiaba el primer contacto que yo tuve con esa situación, o sea, con la verdad, fue cuando leí Gálatas 5, donde cuenta todas las obras de la carne, ¿no? La hechicería está entre una de ellas, los celos, la ira, la contienda, la idolatría. Yo dije, check, 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 check. Ay, me sentía horrible. Me Sí. sentí horrible, me sentí horrible. Y el camino yo le agradezco tanto porque de tan bajo que caí, yo pude haberme llenado de orgullo y decir, no, yo me voy por acá. Pero Ujú. creo que a mí el sentimiento de odio que me dio, una cosa terrible aquí en el corazón, yo decía, yo a mi hija no quiero verla así, yo no quiero que mi hija viva así, y yo creo que eso fue lo que me hizo clic. Yo Bueno, creo, pero yo creo que fue también el Espíritu Santo, ¿no? Porque la voz mm, de la conciencia es ahí, está en nuestro corazón. y bendito Y sea es que no hay Dios. otra razón, ¿no? Porque Ujú. cuando el mal está ahí dentro, pues, o sea, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Hay Uy, gente que con tanto odio, pues realmente termina haciendo cosas terribles en su terrible. familia. Ajá. Y, y yo creo que en medio de todo tenía que ser la voz de Dios, como llamándote, diciéndote, Uy, por ahí Dios. no, por Uy, no, favor, pero regresa. yo agradezco tanto, porque ahora que lo veo con claridad, ahora que lo veo con la palabra, contrastándolo con la palabra del Señor. Yo digo, yo estaba perdida, estaba llena de odio, de resentimiento, de celos, de ganas de desquitarme. Es algo terrible. Y Sí. ahora yo estoy tan agradecida. Y en ese proceso, cuando el Señor ya me llamó y me tocó perdonarme a mí, me tocó pedir perdón. Y eso es una parte importante de nuestro viaje, la relación con el Señor, porque en su Ujú. momento dado, cuando yo ya supe, ya tuve convicción, ya tuve quebrantamiento de que lo que hice estaba mal, yo tuve que ir donde el esposo terrenal a decirle, sabes que yo estaba haciendo esto. El Señor me Oh, dijo por que lo Dios. hiciera. Ujú. Claro, Me claro, dijo, me tenemos que dijo, hacerlo. me dijo, perdón, yo le tuve que decir lo de la tarjeta de crédito que era yo y que supuestamente me habían robado. Ay, señor. No, no, era tarjeta de débito, perdón. Ay, no, o sea, yo sabía, yo obviamente con un miedo a que me mande a la punta del último iceberg del mundo. Claro. ¿Ya? Y más que en esa etapa, tú todavía estabas con el deseo de restauración, entonces uno con Claro, ese eso fue temor de voy a perderlo aquí durísimo, todo. y fue durísimo decir, no, bueno, Señor, ya no importa, Ajá. yo te obedezco a ti porque quiero estar bien Ay, contigo.
bueno, tuve que confesar todo lo que había, bueno, no específicamente, no, pero sí le dije, no, para no caer en tanto, porque el Señor me guía específicamente cómo tenía que decírselo. Por eso es importante la relación. Ya, Sí, por eso es total. importantísimo la relación, porque uno hasta puede decir cosas que no debe. Entonces yo Y le pedí, lastimar más. exacto, y yo le Ujú. pedí, le dije, ¿sabes qué? Yo hice esto, y ¿te acuerdas de la tarjeta? Pues no, fui yo, me pasó esto. Y yo no sé, creo que el señor estaba ahí, que solamente, bueno, pero ya está bien, ya pasó, no pensemos ya en eso. Y listo, y yo, ay, gracias, señor. Claro, Y todo sin estaba, duda, yo ajá, creo. entonces fue el Señor, o sea, el Señor nos protege mientras lo obedezcamos, e incluso si las cosas no resultan como esperamos, tenemos que estar conscientes de que si lo hacemos de la mano del Señor, un propósito de bien y de bendición va a traer con el tiempo. Y creo Ujú, yo también así es. que ese tipo de confesión apoyó muchísimo a que mi relación no se deteriorara más. Y ahora mi relación, ya que somos padres nada más, pues no, la relación que tenemos ahora está muy bien, o sea, hay hasta incluso confianza, en temas específicos hablamos, nos ponemos de acuerdo, o sea, hay esa disposición a hablar siempre con la verdad sin ocultarnos nada. No, y creo que toda esa disposición, de obedecer al Señor en un principio. Como ven, yo hice todo mal y toqué fondo, pero asimismo el Señor me rescató y asimismo el Señor puede transformar un corazón lleno de odio y de confusión como estuvo el mío, en un corazón mucho más limpio, un corazón que procura buscar el contentamiento del Señor antes que cualquier otra cosa. Y solo es por su gracia. Y aunque quizás no estoy en el nivel que quisiera estar, pero agradezco mucho que me haya dado la fuerza porque solamente puedo haber venido de él, para salirme de eso, para poder hablar, revelar mis pecados, descubrir mi idolatría de manera tan de frente y poder exponer esta situación que en realidad me estaba manchando mucho, ¿no? Y en breves rasgos sería eso como yo viví mi proceso. Fue un proceso duro, como les digo, vi cosas que ese tipo no sé si decirles sectas o personas, no sé, que esas personas hacen que no me gustaría volver a ver en mi vida, porque uno se expone a malos espíritus. Ujú, Ujú. ujú, y se sale de la protección del Espíritu Santo, es muy peligroso en realidad. Ujú, Sí, bastante. Sí, es muy peligroso. Y bueno, lo que pasa es que en ese momento tú lo hiciste por ignorancia, total. ¿verdad? Porque digamos que no tuviste, como dijiste, esa formación profunda en Dios, aunque tu corazón ya te avisaba, tu conciencia te avisaba que eso no estaba bien, pero, pero bueno, no tenías completo conocimiento. Claro, la idolatría Y me ganó, la desesperación me ganó. sí, Ujú, sí, la desespera. Y bueno, es que precisamente nuestra lucha es con nuestra carne también. exacto. Y si no tenemos fuerte el Espíritu Santo, pues va a ser muy difícil para nosotras solas combatir todas esas cosas. O sea, no se puede, ¿no? Definitivo. Solas no se puede, quiero decir. Ujú, claro. Y Ujú. entonces, quería compartir que mientras hablabas, bueno, me venían un montón de cositas y me acuerdo mucho la primera vez que yo hablé con una dama que había pasado por una situación similar, que ella había estado en brujería, no sé por qué razón, pero sé que ella había estado como con demonios dentro de sí. Y eso fue en un retiro espiritual que yo había hecho de mi iglesia antes de casarme. Y fue cuando yo estaba buscando de regreso a mi amado porque, bueno, yo había caído en adulterio y bueno, estaba súper arrepentida. En mi corazón yo sí sabía que estaba mal, que lo había hecho mal. Y entonces cuando yo fui a ese encuentro, justo el Señor me la puso en el asiento del bus que iba hacia el retiro. Y entonces ella me veía a mí súper cargada, así súper triste, que yo, Mm, o sea, yo me sentía sin esperanza en ese momento.
que fue un momento en el que yo realmente pensé, Dios me abandonó porque yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo y lo hice. Entonces yo Oh, me sentía muy mal, o sea, yo decía, yo ya estoy en las puertas del infierno, si a mí me mm, pasa algo, yo ya me fui. Y entonces ella se sienta a mi lado y me dice, me da esperanza ella a mí, me dice, me dice, pero usted tiene esperanza porque usted es hija, ¿sí? Usted ya conocía a Dios, usted es hija. Decía, pero yo no tenía ninguna esperanza. Y ella lo contaba con una alegría porque ella estaba como recién liberada, mm, entonces ella estaba feliz. Y ella decía, yo no tenía esperanza porque yo era enemiga de Dios, yo era enemiga de Él. Y entonces ella me habló del pasaje de Mateo 15 desde el versículo 21 en el que llega una mujer y le dice al Señor que libere a su hija que está poseída por un demonio. Y entonces el Señor no le responde nada. Él no le responde nada, ¿sí? Y ahí hay una clave. Eh, Cuando no somos amigos de Dios, cuando no estamos caminando con Dios, no escuchamos la voz de Dios. Y eso recuerdan que fue como una pregunta que yo misma me hice la última vez que nos reunimos en nuestro compañerismo y ahí el Señor me estaba respondiendo. Y cuando no estamos cerca de Dios, pues no lo vamos a escuchar, no vamos a tener esa respuesta. Y entonces ella siguió eh, pidiéndole a Dios ayuda, pidiéndole al Señor que le ayudara, aunque él no le contestó. Entonces él finalmente le dijo, no está bien darles a los perros el pan de los hijos. ujú. Y ella aún así, o sea, con esa frase que para mí sería muy dura, ¿verdad? Escucharlo del Señor, ella le dijo, aún así los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y entonces ahí fue cuando le demostró al Señor que tenía algo de fe en él. Y entonces cuando le demostró esa fe, él le dijo, mujer, tienes mucha fe y por eso haré lo que quieres que haga. Y liberó a su hija del demonio. Y entonces, claro, a mí ella me dijo eso y pues a mí obviamente me dio fe, pero también me quedó tan en la mente eso que ella me compartió, ¿sí? Tan presente el tema de cómo es nuestra amistad y nuestra enemistad con el Señor. Y eso de hecho lo confirma en uno de los pasajes que también el Señor me regaló para compartir hoy, en Primera de Samuel, del capítulo 28 que es cuando Saúl busca a una espiritista. Mm, Entonces ya Saúl se había rebelado contra el Señor ujú. cuando desobedeció, bueno, esa parte que Samuel le dijo que más vale la obediencia que el sacrificio, porque él se adelantó y empezó a hacer lo que no era su labor y hacer lo que le correspondía a Samuel, no lo esperó. Y el hecho es que por su desobediencia el Señor lo rechazó. Y ahí cuando él lo rechazó, le dijo que la rebeldía es como como la brujería. ¿Recuerdan esa parte? Y entonces, claro, ahí como que le está diciendo a uno, ya con el capítulo 28 que nuestra rebeldía abre las puertas a la brujería. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Cuando él se rebeló contra el Señor, cuando él ya no lo quiso obedecer, entonces él quiso buscar, ya Samuel se había muerto, y él quiso buscar a Samuel a través de una espiritista. Y cuando él lo buscó, dice la palabra que Samuel, digamos que la espiritista, bueno, lo invocó y Samuel aparentemente se presentó, pero ese Samuel no es Samuel realmente, era un demonio. ¿Y cómo se sabe que era un demonio? Porque cuando se presenta Samuel, se arrodilla Saúl a adorarlo y él no le dice nada, ¿sí? Él no le dice, levántate porque solamente a Dios adorarás, que sería algo que diría Samuel. Él no lo dijo, él se quedó callado. Entonces ahí reveló que no era realmente Samuel, era un demonio.
Entonces, ahí nos muestra, o sea, si lo analiza uno a fondo, los demonios saben todo sobre uno, cómo se viste, cómo habla, cómo camina y cómo nos pueden engañar, ¿sí? O sea, cómo uno, si tiene esas puertas abiertas, cómo uno puede estar viendo cosas que realmente no son, ¿sí? Y bueno, pues eso me impactó. Y aparte, cómo, cómo es tan hábil, porque él conoce la Biblia, o sea, es que el diablo es más viejo que nosotros, o sea, el texto conoce toda la Biblia mejor que nosotros. Y entonces, ¿cómo es de hábil para engañarte con la misma palabra? Porque él mezcla la verdad y la mentira, y eso es lo que hizo él ahí, mezcló la verdad y la mentira, y por eso es que cayó tan fácil Samuel empezar, ah, sí, estoy hablando con Samuel, y no estaba hablando con Samuel. Entonces, Saúl cayó en eso y él cayó, lo interesante es que él cayó por temor, porque él estaba a punto de enfrentarse a los filisteos y él tenía temor de que el Señor no fuera ir con él y por eso quería saber si ir o no ir, qué hacer y entonces estaba lleno de temor y él buscaba al Señor por todos los medios y el Señor no le respondía. Y entonces ahí se hace el contraste de lo que les acabo de compartir de Mateo con lo que él nos habla aquí. El Señor no le habla a uno cuando uno está en rebeldía totalmente con Él, cuando uno se ha separado de Él. Entonces, eh, es bastante interesante cómo el temor y las emociones nos juegan en contra y tenemos que estar muy alertas cuando hay emociones. Hay algo que a mí me ayuda mucho cuando tengo tantas emociones mezcladas, cuando tengo resentimiento, odio o algo me ha enojado y yo busco en la Biblia, por ejemplo, versículos relacionados al enojo o a la emoción que yo estoy sintiendo. Entonces, si yo tengo enojo, yo voy y busco versículos de enojo. Y entonces ya con lo que el Señor me habla, mi corazón se calma, ¿sí? Y puede que al momentico yo vuelva a pensar en eso o algo, y yo vuelvo a los versículos, pero el Señor me calma, como que me quita esa pesadez, me quita y me va limpiando, y eso me ayuda mucho. Entonces creo que eso es algo que tenemos que identificar, que siempre que haya sentimientos, nosotras vayamos corriendo al Señor para que Él nos ayude. Y ahora, ya pasando un poquito de eso, ¿quieres compartir algo, Pablita, antes de que continúe? Bueno, sí, dos cositas mientras lo que usted hablaba. Cuando usted me preguntó sobre qué tipo de cosas me expuse en cuanto a eso, con el versículo que usted compartió de este demonio, este espíritu que se hizo pasar por Samuel, yo siento que tuve mi respuesta en un momento que yo me expuse a este tipo de prácticas. Me da mucho coraje ahora que lo recuerdo. Este, a mí supuestamente me hicieron ver en una visión quién era la persona que me estaba haciendo daño. ¿Ya? Oh, Y wow. yo, así, o sea, yo por eso, ay, ahora que lo veo, me da coraje, me da risa, Ujú, me da de todo. Entonces, al ver este versículo, porque también ya había visto este versículo, yo digo, wow, aquí está toda la verdad de lo que el Señor nos dice, porque en su momento, mientras yo estaba iba descubriendo la verdad, yo le decía, Señor, pero no entiendo, ¿por qué pasó esto? No, ujú, instrúyeme. Y ya muchísimo tiempo después me dio esa revelación, ¿no? De que eh, no es que vemos a las personas, sino que es estos espíritus que se transforman, que conocen a la gente, no, son espíritus, es un enemigo activo. Ahí es donde comprendemos que es un ujú, enemigo ujú, activo, que conoce todo de ti, todo de tu alrededor y sabe cómo hacerte caer. ujú, ¿No? Entonces me ujú. quedo así, wow, yo ya tengo mi respuesta, ¿no? Ya sabemos por dónde es que vino. Y la otra cosa que quería compartir era cuando dijo de amigo e hijo de Dios, ¿no? Y una práctica que veo mucho con respecto a la hechicería y brujería es que tristemente meten mucho a santos, Ujú. imágenes, ¿no? Entonces, a veces porque meten esas Ok. cosas, ¿no? Miren cómo dañan a la gente, cómo les dañan Ujú. el corazón, cómo las confunden tanto, enredando tanta cosa. Y vino un versículo que decía, el que no está conmigo está contra mí. Están contra mí. Ujú. ¿No? Entonces, eso quería contar, eso también, cosas sencillas, entre comillas, como leer los horóscopos.
También estás Ujú. confiando tu vida, A tu eso iba. día, Ujú. a cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Bueno, para que expanda el tema, la dejo.